La Gran Depresión no llegó a América Latina como un trueno repentino, sino como una marea lenta, oscura e inevitable. Al principio fue casi imperceptible. En 1929, cuando las noticias del colapso de la Bolsa de Nueva York cruzaron el Caribe y el Atlántico, muchos gobiernos latinoamericanos creyeron que se trataba de una tormenta lejana, un problema del mundo industrial que no tardaría en resolverse. Durante décadas, la región había vivido mirando hacia afuera, exportando café, azúcar, carne, trigo, cobre, estaño, nitratos. El mundo compraba, América Latina vendía, y ese intercambio parecía tan natural como el curso de los ríos. Pero cuando el comercio mundial se detuvo, cuando los barcos dejaron de llegar y los precios se desplomaron, quedó al descubierto una verdad incómoda. La prosperidad de toda una región dependía de decisiones tomadas muy lejos de sus fronteras. En los años 20, muchos países latinoamericanos habían vivido una ilusión de modernidad. Las capitales crecían, se levantaban edificios, se abrían avenidas, circulaban automóviles y se hablaba de progreso con una confianza casi religiosa. Las élites celebraban banquetes y los gobiernos pedían préstamos en el extranjero para financiar ferrocarriles, puertos y obras públicas. El crédito fluía con facilidad, especialmente desde Estados Unidos y Europa, y nadie parecía preguntarse qué ocurriría si ese flujo se cortaba. La economía estaba organizada alrededor de un principio simple y peligroso: vender materias primas al mundo y usar esos ingresos para importar casi todo lo demás. Cuando el sistema financiero internacional colapsó, el golpe fue brutal. Los precios de las exportaciones cayeron en picada. El café, orgullo de Brasil, Colombia y Centroamérica, perdió gran parte de su valor en cuestión de meses. El azúcar caribeño se volvió casi invendible. La carne argentina y uruguaya encontró mercados saturados y hostiles. En Chile, el salitre, que había sido la base de la riqueza nacional, se hundió hasta niveles que hicieron inviable su explotación. Las minas cerraron, los puertos se vaciaron, los ingresos fiscales se evaporaron. Las consecuencias sociales no tardaron en hacerse visibles. Miles de trabajadores fueron despedidos. En las zonas rurales, los campesinos que dependían de los ciclos de exportación se encontraron sin empleo ni alternativas. En las ciudades, las fábricas redujeron turnos o cerraron por completo, incapaces de conseguir insumos importados o de vender sus productos. El desempleo creció, pero más aún creció la incertidumbre. Familias enteras vieron desaparecer en meses lo que había tomado generaciones construir. En Brasil, el café se convirtió en símbolo de la crisis. Durante años, el Estado había intervenido para sostener los precios, comprando excedentes y almacenándolos. Pero ahora la caída era tan profunda que ninguna política tradicional parecía suficiente. Se llegaron a quemar sacos de café o a arrojarlos al mar para reducir la oferta y evitar un colapso aún mayor de los precios. Para muchos brasileños, ver cómo se destruía el fruto de su trabajo mientras pasaban hambre fue una experiencia traumática, casi absurda, que marcó a una generación. En Argentina, país que se había presentado como el granero del mundo, la crisis quebró la confianza en el modelo liberal exportador. La dependencia de los mercados europeos y del crédito externo quedó al descubierto cuando las exportaciones se redujeron drásticamente y el Estado se encontró sin recursos. El desempleo urbano creció, los salarios cayeron y las tensiones sociales se intensificaron. La idea de que el país estaba destinado naturalmente a la prosperidad comenzó a resquebrajarse. México vivía una situación particular. Aún estaba saliendo de la revolución, con un Estado en proceso de reconstrucción y profundas heridas sociales abiertas. La crisis internacional agravó problemas existentes: caída de exportaciones, reducción de inversiones extranjeras, presión sobre las finanzas públicas. Pero al mismo tiempo, el país tenía una experiencia reciente de intervención estatal y reforma social que lo diferenciaba de otros. La respuesta mexicana combinó nacionalismo económico, fortalecimiento del Estado y una búsqueda deliberada de mayor autonomía frente al exterior. En Chile, el impacto fue devastador. La economía dependía en gran medida del salitre, y cuando la demanda mundial colapsó, el país quedó prácticamente paralizado.
El desempleo alcanzó niveles extremos. Ciudades enteras del norte quedaron abandonadas. Los trabajadores desempleados emigraron en masa hacia Santiago y otras ciudades, creando cinturones de pobreza y tensión social. La crisis no fue solo económica, fue una crisis de sentido. El modelo que había sostenido al país durante décadas ya no funcionaba. En Centroamérica y el Caribe, la situación fue igualmente grave. Economías pequeñas, altamente dependientes de uno o dos productos de exportación, no tenían margen de maniobra. La caída del comercio internacional se tradujo en hambre, inestabilidad política y, en muchos casos, mayor dependencia de potencias extranjeras. En algunos países, las empresas extranjeras, especialmente las vinculadas a plantaciones y ferrocarriles, redujeron operaciones o abandonaron inversiones, dejando a miles sin trabajo. La Gran Depresión también fue una crisis política. Los gobiernos, acostumbrados a administrar crecimiento, se encontraron incapaces de gestionar el colapso. En varios países, la deslegitimación de las élites tradicionales fue rápida. Golpes de Estado, regímenes autoritarios y gobiernos de emergencia surgieron como respuestas a la incapacidad del sistema político existente. La promesa de estabilidad liberal cedió paso a discursos de orden, nacionalismo y reforma profunda. Pero de la crisis también nació algo nuevo. Ante la imposibilidad de importar bienes manufacturados, muchos países comenzaron a producirlos localmente. De manera casi forzada, se inició un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Pequeñas fábricas aparecieron, primero para producir bienes de consumo básico, luego productos más complejos. El Estado comenzó a desempeñar un papel más activo, protegiendo industrias, regulando mercados, invirtiendo en infraestructura. Este cambio no fue inmediato ni uniforme. Fue desigual, lleno de contradicciones y conflictos, pero marcó un giro histórico. Por primera vez, amplios sectores comenzaron a cuestionar la idea de que América Latina debía limitarse a exportar materias primas. Surgió una nueva visión del desarrollo, más centrada en el mercado interno, el empleo urbano y la intervención estatal. Socialmente, la depresión transformó las relaciones entre clases. Los trabajadores urbanos comenzaron a organizarse con mayor fuerza. Los sindicatos crecieron, las huelgas se multiplicaron y las demandas de derechos laborales se volvieron centrales en la agenda política. Al mismo tiempo, el Estado empezó a reconocer, a veces de mala gana, que la estabilidad social requería algo más que represión. Salarios, seguridad social, empleo. La cultura también cambió. La crisis penetró en la literatura, el arte, el pensamiento político. Escritores y artistas retrataron la pobreza, la desigualdad, la frustración y la esperanza de transformación. Se habló menos de imitar modelos extranjeros y más de encontrar caminos propios. La identidad latinoamericana comenzó a pensarse desde la experiencia compartida de la crisis y la dependencia. Hacia mediados de los años 30, el impacto más agudo de la Gran Depresión empezó a atenuarse, pero nada volvió a ser igual. Las economías se habían reestructurado, los estados se habían fortalecido, las sociedades se habían politizado. La confianza ciega en el mercado mundial había desaparecido. En su lugar quedaba una lección dura, aprendida a un costo enorme: la vulnerabilidad de depender de un sistema que no se controla. La Gran Depresión no fue solo una catástrofe económica para América Latina. Fue un punto de inflexión histórico. Destruyó viejas certezas y abrió espacios para nuevas ideas, nuevas políticas y nuevas luchas. Dejó cicatrices profundas, pero también sembró las semillas de transformaciones que definirían a la región durante el resto del siglo XX. En el silencio de los puertos vacíos, en las fábricas improvisadas, en las calles llenas de desempleados y de esperanza contenida, América Latina empezó, lentamente, a reinventarse. La herida abierta por la Gran Depresión no se cerró cuando los indicadores comenzaron lentamente a mejorar. En América Latina, el trauma económico se transformó en una transformación profunda de la vida cotidiana, de la política y de la manera en que las sociedades se pensaban a sí mismas. La crisis había enseñado, de forma cruel, que el viejo orden era frágil, y esa conciencia no desapareció con la recuperación parcial del comercio mundial.
En las ciudades, el paisaje humano había cambiado para siempre. Las migraciones internas, provocadas por el colapso de las economías rurales y mineras, alteraron el equilibrio social. Campesinos sin tierra, obreros despedidos y familias enteras se asentaron en los márgenes urbanos, construyendo viviendas precarias, improvisadas, que crecían sin planificación. Estos nuevos barrios no eran solo espacios de pobreza, eran también espacios de encuentro, de politización, de organización. Allí circulaban ideas, rumores, discursos sobre justicia social, sobre derechos, sobre el papel del Estado. El Estado, precisamente, dejó de ser un actor distante. La Gran Depresión obligó a los gobiernos latinoamericanos a intervenir como nunca antes. La vieja doctrina de la mínima intervención había fracasado estrepitosamente. Ahora, incluso sectores conservadores aceptaban que sin acción estatal no había estabilidad posible. Se crearon bancos centrales, se establecieron controles cambiarios, se impulsaron políticas de obras públicas para generar empleo. Estas medidas no surgieron de una visión coherente del desarrollo, sino de la urgencia, del miedo al colapso social. En algunos países, esta intervención tomó la forma de un nuevo pacto entre el Estado y las masas urbanas. Líderes carismáticos emergieron prometiendo orden, trabajo y dignidad. Su discurso combinaba nacionalismo económico, justicia social y una crítica feroz a las élites tradicionales, acusadas de haber entregado el destino nacional a intereses extranjeros. Para millones de personas golpeadas por la crisis, estas palabras no eran retórica, eran una promesa de inclusión después de años de abandono. La industrialización por sustitución de importaciones avanzó en este contexto de necesidad y oportunidad. Las fábricas no eran grandes ni modernas al principio, pero representaban algo fundamental: la posibilidad de producir con manos locales lo que antes venía de afuera. Textiles, alimentos procesados, calzado, bienes de consumo básico comenzaron a fabricarse dentro de las fronteras nacionales. El empleo industrial creció y con él surgió una nueva clase obrera urbana, más concentrada, más visible y más consciente de su fuerza colectiva. Este proceso transformó la relación entre capital y trabajo. Los conflictos laborales se intensificaron, pero también se institucionalizaron. Los sindicatos pasaron de ser organizaciones perseguidas a interlocutores reconocidos, aunque no siempre respetados. Se aprobaron leyes laborales, se establecieron jornadas máximas, salarios mínimos, sistemas incipientes de seguridad social. Estas conquistas no fueron regalos del poder, sino el resultado de luchas marcadas por la experiencia de la crisis y el miedo a volver a caer en el abismo. En el plano internacional, América Latina también cambió su mirada. La fe en el comercio libre y en los mercados externos había sido reemplazada por una desconfianza persistente. Los países buscaron diversificar socios, reducir dependencias, proteger sus economías. Sin embargo, esta búsqueda de autonomía convivía con nuevas formas de subordinación. El poder económico y político de Estados Unidos se consolidó en la región durante los años 30, llenando el vacío dejado por las potencias europeas debilitadas. La Gran Depresión dejó claro que la economía no era una fuerza abstracta, sino algo que afectaba directamente la vida, el cuerpo y la dignidad de las personas. El hambre, el desempleo y la incertidumbre no fueron estadísticas, fueron experiencias compartidas que moldearon una memoria colectiva. Esa memoria alimentó desconfianza hacia las promesas fáciles y, al mismo tiempo, una esperanza persistente en la posibilidad de cambio. En el campo, la crisis también tuvo efectos duraderos. La caída de los precios agrícolas profundizó la pobreza rural y evidenció la desigualdad en la distribución de la tierra. En algunos países surgieron demandas de reforma agraria, impulsadas por campesinos que ya no estaban dispuestos a aceptar un sistema que los condenaba a la miseria cuando el mercado internacional fallaba. Aunque estas demandas no siempre se tradujeron en cambios inmediatos, sembraron una semilla que germinaría décadas después. Culturalmente, la depresión marcó el fin de una inocencia histórica. La idea de progreso automático, de ascenso constante, se derrumbó. En su lugar apareció una visión más trágica, pero también más realista, del desarrollo.
intelectuales, economistas y políticos comenzaron a preguntarse por las estructuras profundas de la dependencia, por las razones históricas que hacían a la región tan vulnerable a crisis externas. Así, cuando el mundo comenzó lentamente a salir de la Gran Depresión, América Latina ya no era la misma. Había aprendido, a través del dolor, que su destino no podía quedar completamente atado a fuerzas externas. La crisis no resolvió los problemas estructurales de la región, pero los hizo visibles, imposibles de ignorar. En ese reconocimiento se encontraba tanto el peso del pasado como la posibilidad, aún incierta, de un futuro distinto. Con el paso de los años, la Gran Depresión dejó de ser solo una experiencia inmediata de hambre y desempleo para convertirse en un punto de referencia permanente en la memoria histórica de América Latina. Incluso cuando los niveles de producción comenzaron a recuperarse y el comercio internacional mostró señales de vida, el recuerdo del colapso seguía presente, influyendo en decisiones políticas, económicas y sociales. La región avanzaba, pero lo hacía con cautela, marcada por el miedo a repetir un pasado reciente que aún dolía. El fortalecimiento del Estado fue uno de los legados más visibles de este período. Gobiernos que antes se limitaban a administrar aduanas y garantizar el orden público, ahora asumían responsabilidades mucho más amplias. La planificación económica, aunque incipiente, empezó a verse como una necesidad y no como una amenaza. Se crearon instituciones técnicas, se recopilaron estadísticas, se intentó comprender la economía nacional como un sistema complejo y no solo como una suma de exportaciones. Este nuevo protagonismo estatal generó resistencias. Sectores empresariales tradicionales veían con desconfianza la intervención gubernamental, temiendo perder privilegios. Las élites agrarias, acostumbradas a dominar la vida económica y política, percibían las reformas como una amenaza directa a su poder. La tensión entre estos grupos y los nuevos actores sociales, especialmente los trabajadores urbanos, definió gran parte del clima político de los años posteriores a la depresión. En muchos países, la democracia liberal no logró canalizar estos conflictos. La frustración social, combinada con la debilidad institucional, abrió la puerta a regímenes autoritarios que prometían orden y estabilidad. Estos gobiernos, aunque distintos entre sí, compartían una retórica que exaltaba la nación, el trabajo y la disciplina. La experiencia de la crisis había convencido a amplios sectores de que la libertad política, sin seguridad económica, podía parecer un lujo vacío. Sin embargo, el autoritarismo no fue la única respuesta. En paralelo, surgieron proyectos políticos que buscaban integrar a las masas al sistema, no mediante la exclusión, sino a través de la participación controlada. Estos movimientos entendieron que la Gran Depresión había cambiado para siempre la relación entre el Estado y la sociedad. Ya no era posible gobernar ignorando las demandas de millones de personas que habían probado la vulnerabilidad extrema del sistema. La educación y la propaganda se convirtieron en herramientas centrales. El Estado comenzó a presentarse como protector, como garante del bienestar colectivo frente a los vaivenes del mercado mundial. Se difundieron discursos que hablaban de soberanía económica, de dignidad nacional, de justicia social. Estas ideas no surgieron en el vacío, estaban profundamente ancladas en la experiencia concreta de la crisis, en el recuerdo de fábricas cerradas y campos abandonados. La industrialización, aunque limitada, empezó a transformar la estructura social. La ciudad se consolidó como el centro de la vida económica y política. Nuevas generaciones crecieron lejos del campo, trabajando en talleres y fábricas, desarrollando una identidad distinta, más ligada al salario, al sindicato, a la noción de derechos laborales. Este cambio cultural fue tan profundo como el económico, y redefinió las aspiraciones de amplios sectores de la población. La mujer, en particular, experimentó transformaciones significativas durante y después de la depresión. La necesidad económica empujó a muchas a incorporarse al trabajo remunerado, especialmente en industrias ligeras y servicios. Aunque enfrentaron salarios bajos y condiciones precarias, su presencia alteró las dinámicas familiares y sociales. La crisis había demostrado que la supervivencia dependía del esfuerzo colectivo, y ese aprendizaje tuvo efectos duraderos.
En el ámbito intelectual, la Gran Depresión impulsó una revisión crítica del pasado. Economistas, sociólogos e historiadores comenzaron a analizar las raíces de la dependencia y el subdesarrollo. Se cuestionaron los modelos importados sin adaptación, las teorías que prometían prosperidad automática a través del libre comercio. Esta reflexión no fue puramente académica, influyó en políticas públicas y en la manera en que los países latinoamericanos se posicionaron en el mundo. A nivel regional, la crisis también reforzó la idea de que los problemas eran compartidos. Aunque cada país vivió la depresión de manera particular, existía una experiencia común de vulnerabilidad. Esto alimentó proyectos de cooperación regional, tímidos pero significativos, que buscaban reducir la dependencia externa y fortalecer los mercados internos. La integración dejó de ser solo un ideal retórico para convertirse en una necesidad estratégica. La Gran Depresión, vista desde la distancia, aparece como un momento de ruptura. No fue el inicio de todos los problemas de América Latina, pero sí el instante en que muchas de sus contradicciones quedaron expuestas de manera brutal. Fue una época de sufrimiento, pero también de aprendizaje forzado. Las sociedades latinoamericanas descubrieron que el progreso no era lineal, que podía retroceder, colapsar, desaparecer casi de un día para otro. Esa conciencia marcó a generaciones enteras, influyó en las decisiones tomadas durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra, en la manera de entender el desarrollo, en la relación con las grandes potencias. La Gran Depresión dejó una lección imborrable. Sin bases internas sólidas, sin cohesión social y sin capacidad de decisión propia, cualquier prosperidad podía ser tan frágil como el precio de una materia prima en un mercado lejano. Así, la crisis de los años 30 no terminó realmente cuando las cifras comenzaron a mejorar. Continuó viviendo en las políticas adoptadas, en los miedos colectivos, en las esperanzas de transformación. Fue un punto de inflexión que redefinió el rumbo de América Latina. No como una promesa cumplida, sino como una advertencia permanente sobre los límites de un desarrollo dependiente y desigual. La cuarta etapa de esta historia se desarrolló en un mundo que ya no podía ignorar las lecciones de los años 30. A medida que la década avanzaba y el escenario internacional se volvía cada vez más tenso, América Latina enfrentaba una realidad ambigua. Había sobrevivido a la Gran Depresión, pero lo había hecho cargando nuevas dependencias, nuevos conflictos y expectativas crecientes que el Estado apenas podía sostener. El estallido de la Segunda Guerra Mundial alteró nuevamente el orden económico global. Para América Latina, el conflicto significó una mezcla de oportunidad y riesgo. Las potencias industriales, concentradas en la guerra, demandaban materias primas estratégicas, minerales, alimentos, combustibles. Los precios comenzaron a subir y las exportaciones se reactivaron. Sin embargo, esta recuperación estaba teñida por la memoria reciente. Los gobiernos sabían que un nuevo auge externo podía ser tan efímero como el anterior. El recuerdo de la Gran Depresión actuó como un freno psicológico. Ya no se celebraba el crecimiento con la misma euforia ingenua. Se hablaba de reservas, de planificación, de control. El Estado, fortalecido durante la crisis, mantuvo su rol central. Muchos países aprovecharon los ingresos extraordinarios de la guerra para invertir en industria, infraestructura y educación, intentando consolidar una base económica menos vulnerable. Pero el crecimiento no fue equitativo. Las desigualdades sociales, lejos de desaparecer, se profundizaron en algunos casos. Mientras ciertos sectores industriales y urbanos se beneficiaban, amplias zonas rurales seguían atrapadas en la pobreza. La tensión entre campo y ciudad se volvió más evidente. La migración interna continuó, alimentada por la promesa de empleo y estabilidad urbana, aunque esa promesa no siempre se cumplía. Políticamente, la experiencia de la depresión había dejado una huella duradera en la relación entre gobernantes y gobernados. Las masas ya no aceptaban pasivamente el sacrificio. La memoria del hambre y del desempleo había generado expectativas claras: trabajo, protección, participación. Los líderes que ignoraron estas demandas se enfrentaron a protestas, huelgas y crisis de legitimidad.
Gobernar América Latina después de la Gran Depresión implicaba, inevitablemente, negociar con una sociedad más consciente de su fragilidad y de su fuerza. El discurso del desarrollo nacional se volvió dominante. Ya no se trataba solo de crecer, sino de hacerlo correctamente, de evitar la repetición del desastre. Este discurso, sin embargo, convivía con contradicciones profundas. La industrialización requería capital, tecnología y mercados que muchas veces seguían dependiendo del exterior. La autonomía económica era un objetivo proclamado, pero difícil de alcanzar plenamente. En este contexto, la identidad latinoamericana se redefinió una vez más. La Gran Depresión había sido una experiencia compartida, un trauma común que cruzó fronteras. A partir de ella, muchos intelectuales y políticos comenzaron a hablar de un destino regional, de problemas estructurales similares y de la necesidad de soluciones colectivas. Aunque estas ideas no siempre se tradujeron en acciones concretas, moldearon el imaginario político de la región. A nivel humano, las generaciones que habían crecido durante los años de crisis llevaban consigo una memoria de escasez que influía en sus decisiones cotidianas. El ahorro, la desconfianza hacia los ciclos de bonanza, el temor al desempleo se convirtieron en actitudes arraigadas. La Gran Depresión no solo había transformado instituciones, había moldeado mentalidades. Con el paso del tiempo, el relato de la crisis se convirtió en advertencia y en argumento político. Se invocaba la depresión para justificar políticas intervencionistas, para exigir disciplina fiscal o para defender derechos sociales. Era un pasado cercano, aún vivo, que se utilizaba para explicar el presente y proyectar el futuro. Así, al cerrar este tramo de la historia, queda claro que la Gran Depresión no fue un episodio aislado ni un simple paréntesis económico. Fue un acontecimiento que reconfiguró profundamente a América Latina. Alteró su estructura productiva, su vida política, sus relaciones sociales y su forma de entender el desarrollo. Incluso cuando nuevas crisis y nuevos desafíos surgieron en décadas posteriores, la sombra de los años 30 siguió presente, recordando constantemente el precio de la dependencia, la fragilidad del crecimiento sin bases sólidas y la capacidad de las sociedades latinoamericanas para reinventarse en medio de la adversidad. Con el paso de los años, la Gran Depresión dejó de ser solo un recuerdo doloroso para convertirse en una referencia constante, casi un punto de comparación inevitable frente a cada nueva dificultad. En América Latina, la experiencia de los años 30 se transformó en una especie de memoria colectiva subterránea, presente incluso cuando no se la nombraba. Cada crisis posterior, cada caída de precios, cada tensión social era interpretada a la luz de aquel colapso que había demostrado cuán frágil podía ser la vida económica. Durante la posguerra, muchos países latinoamericanos intentaron consolidar los cambios iniciados bajo la presión de la depresión. El Estado desarrollista ganó fuerza, convencido de que el crecimiento debía ser dirigido y protegido. Se impulsaron grandes empresas públicas, se expandieron los sistemas de transporte, energía y comunicaciones, y se apostó a la industria pesada como símbolo de soberanía económica. Estas decisiones no pueden entenderse sin el trauma previo. La depresión había enseñado que dejar el destino nacional en manos del mercado mundial era un riesgo inaceptable. Sin embargo, este nuevo rumbo no estuvo exento de problemas. La industrialización avanzó, pero lo hizo de manera desigual y, en muchos casos, dependiente de insumos importados. Las economías crecieron, pero también acumularon desequilibrios fiscales y externos. La promesa de un desarrollo autónomo chocaba con la realidad de estructuras productivas incompletas y de una desigualdad social persistente, heredada de décadas anteriores. A nivel social, las expectativas creadas durante y después de la Gran Depresión se mantuvieron vivas. Las clases trabajadoras, que habían aprendido a organizarse en tiempos de escasez, ya no aceptaban fácilmente retrocesos. Cada ajuste económico generaba resistencia, huelgas, protestas. La política se volvió más intensa, más conflictiva, porque estaba cargada de recuerdos, el miedo a volver al desempleo masivo, a la miseria, al abandono estatal.
En el campo, la deuda histórica seguía sin resolverse. La depresión había demostrado la vulnerabilidad del campesinado frente a los vaivenes del mercado, pero las reformas estructurales avanzaron lentamente o quedaron inconclusas. Esto alimentó tensiones que estallarían más adelante, cuando nuevas crisis pusieran nuevamente en cuestión el modelo de desarrollo y la distribución de la riqueza. La Gran Depresión también influyó en la manera en que América Latina se pensó a sí misma frente al mundo. Se fortaleció una visión crítica del orden internacional, percibido como injusto y asimétrico. Esta percepción no nació de teorías abstractas, sino de una experiencia concreta. Cuando el centro del sistema colapsó, la periferia sufrió de forma desproporcionada. Esa lección marcó la diplomacia, el pensamiento económico y los proyectos políticos de las décadas siguientes. En el plano cultural, la crisis se convirtió en un símbolo poderoso. Generaciones que no la vivieron directamente heredaron relatos de padres y abuelos que habían conocido el hambre y la incertidumbre. La literatura, el cine y el discurso político retomaron esa memoria para advertir, para justificar decisiones, para explicar fracasos. La depresión pasó a formar parte del relato fundacional de la modernidad latinoamericana, como un momento en que el continente perdió la inocencia. Con el tiempo, nuevas crisis globales sacudirían la región, pero ninguna sería interpretada sin referencia a los años 30. La Gran Depresión se convirtió en un espejo histórico, en un recordatorio permanente de los límites del crecimiento dependiente y de la necesidad de construir bases internas más sólidas. No ofreció soluciones definitivas, pero dejó preguntas imposibles de ignorar. Así, al avanzar hacia la segunda mitad del siglo XX, América Latina caminó con una herencia pesada, pero también con una experiencia acumulada. La Gran Depresión no resolvió sus contradicciones, pero las hizo visibles. Enseñó que el desarrollo no es solo una cuestión de cifras, sino de estructuras, de decisiones políticas y de cohesión social. Y sobre todo, dejó claro que las crisis no pasan sin dejar huella. Se transforman en memoria, en advertencia y en motor de cambio para quienes sobreviven a ellas. La sexta etapa de este relato se adentra en un tiempo en que la Gran Depresión ya no era una experiencia inmediata, pero tampoco un recuerdo lejano. En América Latina se había convertido en una sombra persistente que acompañaba cada decisión económica importante, cada debate político sobre el rumbo del desarrollo. Era un pasado que seguía hablando, incluso cuando el mundo parecía avanzar hacia nuevos horizontes. A finales de los años 40 y durante los 50, muchos países de la región vivieron un periodo de crecimiento sostenido. Las ciudades se expandieron, la industria se consolidó y surgió una clase media urbana que encarnaba la promesa de estabilidad y progreso. Para quienes habían sobrevivido a los años más duros de la depresión, este crecimiento tenía un sabor ambiguo. Era motivo de esperanza, pero también de cautela. Nadie olvidaba que la prosperidad podía desvanecerse con la misma rapidez con la que había llegado. El Estado, fortalecido por décadas de intervención, se convirtió en el eje central de la vida económica y social. Planificaba, regulaba, invertía y, en muchos casos, se transformaba en el mayor empleador. Esta presencia generó una relación compleja con la sociedad. Para amplios sectores populares, el Estado era sinónimo de protección y oportunidades. Para otros, especialmente entre las élites económicas, representaba un obstáculo, una fuerza que limitaba la iniciativa privada y alteraba el equilibrio tradicional del poder. La memoria de la Gran Depresión seguía influyendo en esta tensión. Los defensores de la intervención estatal recordaban el colapso de los años 30 como prueba de que el mercado, por sí solo, no garantizaba bienestar ni estabilidad. Sus críticos, en cambio, advertían que el exceso de control podía generar ineficiencia, corrupción y nuevas crisis. El debate no era teórico, estaba cargado de experiencias vividas, de miedos heredados y de expectativas profundamente arraigadas. En el plano social, las transformaciones iniciadas durante la crisis habían cambiado de forma irreversible la estructura de la región. Las masas urbanas, formadas en gran parte por descendientes de quienes habían migrado durante la depresión, se habían convertido en actores políticos decisivos. Su apoyo podía sostener gobiernos, su descontento podía derribarlos.
Esta realidad obligó a redefinir la política, haciéndola más directa, más emocional, más vinculada a las promesas de bienestar material. Sin embargo, bajo la superficie del crecimiento persistían viejas fragilidades. Muchas economías seguían dependiendo de la exportación de productos primarios para obtener divisas. La industria, aunque más desarrollada que en los años 30, no siempre lograba competir a nivel internacional. El recuerdo de la Gran Depresión alimentaba una inquietud silenciosa. ¿Era este crecimiento realmente sólido o solo una nueva fase de un ciclo vulnerable? En el campo, el contraste con la ciudad se volvió cada vez más marcado. Mientras los centros urbanos simbolizaban modernidad y oportunidades, amplias zonas rurales permanecían estancadas. Esta desigualdad territorial, agudizada desde los años de la Depresión, se convirtió en una fuente constante de tensiones. El campo había sido uno de los grandes perdedores de la crisis y décadas después aún cargaba con sus consecuencias. A nivel generacional se produjo un cambio sutil pero profundo. Los jóvenes que crecían en este periodo no habían vivido directamente la Gran Depresión, pero habían heredado sus relatos. Escuchaban historias de desempleo masivo, de familias que lo habían perdido todo, de gobiernos incapaces de responder. Estas narraciones moldearon su percepción del riesgo, del trabajo y del Estado. Incluso en tiempos de bonanza existía una conciencia latente de que nada estaba garantizado. La Gran Depresión también influyó en la forma en que América Latina interpretó su lugar en el mundo durante la Guerra Fría. La experiencia de vulnerabilidad económica reforzó el deseo de autonomía, pero también el temor a quedar atrapada entre fuerzas externas. Muchos proyectos políticos de la época, tanto reformistas como autoritarios, justificaron sus decisiones apelando al pasado. Evitar otro colapso, proteger a la nación de choques externos, garantizar estabilidad a cualquier costo. Así, en esta etapa, la crisis de los años 30 ya no era solo historia, era un marco mental. Condicionaba expectativas, legitimaba políticas, alimentaba discursos. La Gran Depresión había dejado de ser un evento para convertirse en una referencia estructural, una advertencia silenciosa que acompañaba el proceso de modernización latinoamericano. Al avanzar hacia nuevas décadas, la región parecía moverse entre dos impulsos contradictorios: el deseo de crecer y la necesidad de protegerse. Ambos nacían de la misma fuente, la experiencia de haber visto colapsar un mundo que parecía sólido. En ese equilibrio inestable, América Latina continuaba su camino, cargando con una memoria que, lejos de desvanecerse, seguía definiendo su relación con el futuro. La séptima parte de esta historia se despliega en un momento en que el tiempo parecía avanzar con rapidez, pero las estructuras profundas cambiaban con lentitud. América Latina entraba en nuevas décadas cargando una herencia silenciosa. La Gran Depresión había enseñado a desconfiar del crecimiento fácil y, al mismo tiempo, había generado una expectativa permanente de protección y progreso que el Estado debía cumplir. A medida que el mundo se reorganizaba tras la guerra y las tensiones globales se intensificaban, la región se encontró nuevamente expuesta a fuerzas externas. Los precios internacionales subían y bajaban, los flujos de capital entraban y salían, y cada variación despertaba ecos del pasado. El recuerdo del colapso de los años 30 hacía que cualquier señal de crisis se viviera con ansiedad colectiva, como si el desastre pudiera repetirse en cualquier momento. Los gobiernos respondieron reforzando discursos de estabilidad y desarrollo. Se hablaba de planificación a largo plazo, de crecimiento sostenido, de justicia social como antídoto contra el caos. Estas palabras tenían peso porque estaban respaldadas por la memoria de un tiempo en que el Estado había fallado o había llegado demasiado tarde. Ahora, la legitimidad política se apoyaba en la promesa de que ese error no volvería a cometerse. Sin embargo, la complejidad social había aumentado. Las ciudades, hinchadas por décadas de migración, concentraban tanto oportunidades como frustraciones. La clase media, surgida en parte gracias a la expansión estatal y al empleo industrial, temía perder lo que había ganado. Los sectores populares, conscientes de su fuerza numérica, exigían más: mejores salarios, vivienda, educación, reconocimiento.
Estas demandas no nacían de la abundancia, sino del recuerdo de la carencia extrema vivida o heredada. En este contexto, la política se volvió un espacio de confrontación intensa. Cada proyecto de país llevaba implícita una interpretación distinta de la Gran Depresión. Para algunos había sido una prueba de que el control estatal debía ser aún mayor. Para otros, una advertencia sobre los peligros de estructuras económicas rígidas e ineficientes. El pasado se convertía así en argumento, en arma, en justificación de decisiones presentes. El campo seguía siendo una herida abierta. La crisis de los años 30 había acelerado su decadencia relativa, y las décadas posteriores no lograron revertir completamente esa tendencia. La pobreza rural persistente alimentó nuevas oleadas migratorias y profundizó la brecha social. Cada vez que se hablaba de modernización, el contraste con la realidad campesina recordaba que el desarrollo había sido selectivo y desigual desde los tiempos de la Depresión. A nivel cultural, la memoria de la crisis se transmitía de forma indirecta, a través de relatos familiares, de silencios cargados de significado, de advertencias cotidianas sobre el valor del trabajo y el ahorro. Aunque las nuevas generaciones no habían conocido el colapso, crecieron bajo su sombra. La idea de que todo podía perderse de un día para otro formaba parte del sentido común, moldeando comportamientos y expectativas. La Gran Depresión también dejó una huella profunda en la manera de concebir el futuro. En América Latina, el progreso comenzó a verse no como una marcha inevitable, sino como algo que debía ser defendido constantemente. El desarrollo pasó a entenderse como un equilibrio frágil, siempre amenazado por fuerzas externas e internas. Esta visión generó tanto prudencia como temor, tanto innovación como resistencia al cambio. Al llegar a este punto del relato, queda claro que la crisis de los años 30 había trascendido su tiempo. Ya no era solo un episodio histórico, sino una experiencia fundacional que seguía influyendo en decisiones, discursos y mentalidades. América Latina avanzaba, pero lo hacía mirando de reojo al pasado, consciente de que las cicatrices de la Gran Depresión no se borran con el crecimiento, sino que se integran, silenciosamente, en la forma misma de entender la realidad. La octava parte se abre en un momento de aparente madurez histórica. América Latina ya no estaba reaccionando a la Gran Depresión, sino viviendo dentro de un mundo que había sido moldeado por ella. Las decisiones tomadas en décadas anteriores, el fortalecimiento del Estado, la industrialización protegida, la centralidad de la política social, ahora mostraban tanto sus logros como sus límites. El pasado seguía presente, pero comenzaba a manifestarse de una forma distinta, como tensión acumulada. El crecimiento de las décadas previas había generado expectativas que no siempre podían cumplirse. Las ciudades seguían expandiéndose, pero el empleo industrial no crecía al mismo ritmo. La promesa implícita del Estado protector, nacida de la experiencia traumática de los años 30, empezaba a chocar con restricciones fiscales, tecnológicas y productivas. Cada dificultad económica reactivaba viejos miedos: el desempleo masivo, la caída del consumo, la fragilidad del orden social. En este escenario, la relación entre Estado y sociedad se volvió más compleja. Durante la Gran Depresión, la intervención estatal había sido vista como salvación. Ahora, para algunos sectores, comenzaba a percibirse como insuficiente o contradictoria. Las demandas sociales se multiplicaban, mientras la capacidad de respuesta parecía estancarse. El recuerdo del colapso seguía funcionando como advertencia, pero ya no bastaba para generar consenso automático. La política, inevitablemente, se radicalizó. Los conflictos sociales se expresaron con mayor intensidad porque estaban cargados de historia. Cada huelga, cada protesta, llevaba implícita la memoria de lo que ocurría cuando el sistema fallaba. Nadie quería volver a los años de hambre y abandono, pero tampoco todos coincidían en cómo evitarlo. La Gran Depresión seguía siendo el punto de referencia común, aunque las interpretaciones divergían cada vez más. En el campo, la situación se volvió aún más crítica. La desigualdad histórica, agravada desde los años 30, no había sido resuelta. La migración constante había vaciado regiones enteras, debilitando la producción agrícola tradicional.
Esta transformación, iniciada durante la crisis, se consolidó con el tiempo, generando una dependencia creciente de alimentos importados en algunos países. La ironía era evidente. La región que había sufrido por depender de exportaciones primarias ahora enfrentaba nuevas formas de dependencia. A nivel cultural, la memoria de la Gran Depresión comenzó a mezclarse con otras experiencias traumáticas, pero no se diluyó. Se integró en un relato más amplio sobre la vulnerabilidad estructural. La crisis ya no era recordada solo como un evento económico, sino como una ruptura moral. El momento en que quedó claro que el progreso podía fallar, que la modernidad no garantizaba protección. Esa idea seguía viva, transmitida incluso cuando el contexto había cambiado. Las generaciones más jóvenes, aunque distantes en el tiempo, heredaron una sensibilidad particular. Crecieron en sociedades donde la seguridad económica era un valor central, precisamente porque había faltado en el pasado. El empleo estable, el acceso a servicios básicos, la presencia del Estado no se veían como privilegios, sino como derechos conquistados tras una experiencia colectiva de colapso. Esta mentalidad tenía raíces profundas en los años de la depresión. En el plano internacional, América Latina continuaba buscando un lugar menos vulnerable. Sin embargo, la estructura del sistema mundial seguía imponiendo límites. Cada crisis externa, cada cambio brusco en los mercados globales, recordaba que la lección de los años 30 seguía vigente. La región había aprendido a reaccionar mejor, pero no había logrado escapar completamente de la lógica que la había hecho tan frágil entonces. Así, esta etapa del relato muestra una paradoja. La Gran Depresión estaba cada vez más lejos en el tiempo, pero cada vez más integrada en la identidad histórica de América Latina. Ya no era solo un recuerdo doloroso, sino un marco de interpretación permanente. Influía en cómo se evaluaban los riesgos, en cómo se concebía el desarrollo, en cómo se entendía la relación entre economía y sociedad. Al avanzar hacia nuevos desafíos, la región lo hacía con una conciencia adquirida a un costo enorme. La crisis de los años 30 había enseñado que la estabilidad no es un estado natural, sino una construcción frágil. Esa lección, aprendida en el sufrimiento, seguía acompañando a América Latina, recordándole que su historia moderna había nacido, en gran medida, de una caída profunda que cambió para siempre su manera de mirar el futuro. La novena parte de esta historia se sitúa en un punto en que la Gran Depresión ya había dejado de ser evocada de manera explícita, pero seguía actuando como una presencia silenciosa, casi invisible, en la forma en que América Latina enfrentaba sus dilemas. Era un pasado integrado al tejido mismo de la vida social, una experiencia que no necesitaba ser nombrada para ser comprendida. Con el correr del tiempo, los límites del modelo construido tras la crisis comenzaron a hacerse evidentes. El crecimiento impulsado por el Estado, nacido como respuesta al colapso de los años 30, empezó a mostrar signos de agotamiento. Las industrias protegidas tenían dificultades para innovar. Los déficits fiscales se acumulaban y las economías volvieron a enfrentar presiones externas. Cada una de estas señales despertaba una inquietud profunda, porque recordaba, aunque de forma difusa, el comienzo de la caída décadas atrás. La sociedad, más compleja y diversa que nunca, reaccionaba de manera fragmentada. Algunos sectores exigían más protección, convencidos de que solo una mayor presencia estatal podía evitar un nuevo desastre. Otros, en cambio, comenzaban a cuestionar si el mismo modelo creado para escapar de la Gran Depresión no se había convertido, con el tiempo, en una nueva fuente de rigidez y vulnerabilidad. El pasado, lejos de ofrecer respuestas claras, se convertía en un terreno de disputa interpretativa. En las ciudades, la promesa de estabilidad empezó a resquebrajarse. El empleo ya no crecía al ritmo de la población y las generaciones jóvenes encontraban cada vez más difícil alcanzar la seguridad que sus padres habían logrado. Esta frustración no surgía en el vacío. Estaba atravesada por la memoria transmitida de épocas de escasez. El temor a volver atrás alimentaba la ansiedad colectiva y hacía que cualquier retroceso económico se viviera con una intensidad desproporcionada. El campo, nuevamente, aparecía como reflejo de las contradicciones históricas.
La crisis de los años 30 había iniciado un proceso de desplazamiento y abandono que nunca se revirtió por completo. Décadas después, la persistencia de la pobreza rural seguía siendo una deuda pendiente. La desigualdad territorial, incubada en el colapso exportador de la depresión, se mantenía como una herida abierta que condicionaba el desarrollo general. En el plano político, la memoria de la Gran Depresión continuaba legitimando decisiones difíciles. Ajustes, controles, reformas eran presentados como males necesarios para evitar un colapso mayor. Sin embargo, esta retórica comenzaba a perder fuerza entre quienes no habían vivido directamente la crisis y cuestionaban sacrificios permanentes en nombre de un pasado que les parecía lejano. Se abría así una brecha generacional en la forma de entender el riesgo y la seguridad. Culturalmente, la depresión había pasado a formar parte de un relato más amplio sobre la fragilidad de la modernidad latinoamericana. Ya no era solo una crisis económica, sino el símbolo de un momento en que el continente comprendió que el progreso no estaba garantizado. Esa conciencia seguía viva en el lenguaje cotidiano, en la prudencia excesiva frente a la bonanza, en la sospecha permanente hacia los ciclos de crecimiento rápido. A nivel internacional, la región continuaba expuesta a un sistema global que no había cambiado en su lógica esencial. Las dependencias eran distintas, los instrumentos más sofisticados, pero la vulnerabilidad persistía. Cada crisis externa funcionaba como un eco distante de los años 30, recordando que las lecciones aprendidas seguían siendo relevantes, aunque nunca definitivas. Así, en esta etapa, la Gran Depresión aparece menos como un recuerdo concreto y más como una estructura mental heredada. Influye en cómo se perciben los riesgos, en cómo se justifican las políticas, en cómo se vive la incertidumbre. América Latina seguía avanzando, pero lo hacía cargando una memoria que, lejos de desvanecerse, se transformaba y se adaptaba a nuevas circunstancias. La novena parte de esta historia muestra con claridad que las grandes crisis no terminan cuando la economía se recupera. Permanecen en las ideas, en los miedos, en las expectativas. La Gran Depresión había dejado de ser un episodio del pasado para convertirse en una clave de lectura del presente, una advertencia silenciosa que acompañaba a la región mientras se aproximaba, una vez más, a tiempos de cambio e incertidumbre. La décima parte de esta historia se centra en la consolidación de las transformaciones iniciadas tras la Gran Depresión y en la manera en que sus lecciones continuaban moldeando América Latina en las décadas posteriores. La región había sobrevivido a la crisis, pero cada nuevo desafío se interpretaba a través del prisma de aquella experiencia traumática, que ya no era solo un recuerdo, sino un marco de referencia estructural. Las ciudades crecían con fuerza y la industrialización, promovida en gran parte por la intervención estatal, comenzaba a generar una base económica más diversificada. Sin embargo, el crecimiento urbano traía consigo problemas nuevos: congestión, presión sobre los servicios públicos, desigualdad en el acceso a empleo y educación. Estas tensiones sociales eran un recordatorio de que la modernización no había sido uniforme y que las estructuras heredadas de la depresión todavía condicionaban la vida cotidiana. El papel del Estado se consolidaba como central y ambivalente. Por un lado, era garante de estabilidad y motor de desarrollo. Por otro, generaba dependencia y limitaciones. Los gobiernos buscaban equilibrar las necesidades de los trabajadores, la presión de las élites económicas y la exigencia de autonomía frente a las potencias extranjeras. Cada decisión, desde la política industrial hasta la regulación del comercio, llevaba implícita la memoria de los años 30 y la convicción de que sin control y planificación, la fragilidad podía reaparecer. En el campo, la situación seguía siendo compleja. La migración hacia las ciudades había vaciado muchas regiones rurales y profundizado desigualdades históricas. Las demandas de reforma agraria, surgidas en parte de la crisis de la depresión, permanecían latentes, mientras que la producción agrícola continuaba condicionada por mercados internacionales. La vulnerabilidad del campo reforzaba la percepción de que el desarrollo urbano industrial, aunque más sólido que antes, seguía dependiendo de estructuras precarias heredadas. Culturalmente, la Gran Depresión había dejado una impronta imborrable.
Las generaciones nacidas después vivían con la memoria transmitida de los sacrificios, del desempleo y del hambre. Esa memoria influía en la conducta cotidiana, en la prudencia financiera, en la valoración del trabajo y de la seguridad social. La experiencia de la crisis se había incorporado al imaginario colectivo, funcionando como guía silenciosa para enfrentar riesgos futuros. En el plano político, la lección de los años 30 seguía vigente. Las élites comprendieron que la legitimidad no dependía solo de la riqueza o el poder económico, sino también de la capacidad del Estado para proteger a la población y garantizar estabilidad. Los conflictos sociales eran más visibles y frecuentes, pero también más estructurados, porque la sociedad había aprendido a organizarse y a exigir derechos. La Gran Depresión había enseñado que la inacción podía ser devastadora, y esa lección moldeaba la política de la región. A nivel internacional, América Latina continuaba navegando entre dependencia y autonomía. El comercio exterior, aunque en expansión, seguía siendo un factor de vulnerabilidad. La experiencia de la depresión había incentivado la diversificación económica, la industrialización interna y la planificación estratégica. Cada crisis global se evaluaba con cautela, recordando que los mercados internacionales podían cambiar rápidamente y afectar profundamente las economías locales. Así, en esta décima parte, la Gran Depresión se revela como un punto de inflexión permanente. No fue solo un colapso económico, sino un momento formativo que definió políticas, mentalidades y estructuras sociales. La región aprendió, a un costo enorme, que la estabilidad no era automática y que la prosperidad dependía tanto de decisiones internas como de factores externos. Al mirar hacia adelante, América Latina avanzaba con una conciencia histórica profunda. La memoria de la depresión seguía viva, moldeando la manera de enfrentar el cambio, de interpretar riesgos y de valorar la protección estatal. Era un recordatorio constante de que el desarrollo no es lineal, que la fragilidad puede reaparecer y que la experiencia, aunque dolorosa, puede convertirse en guía para construir un futuro más sólido y menos vulnerable. La 11ª parte de esta historia continúa explorando las secuelas de la Gran Depresión en América Latina y cómo sus efectos se integraron en la vida económica, social y política de la región. La crisis ya no era un evento reciente, pero su sombra persistía, condicionando decisiones y estrategias que buscaban evitar la repetición del desastre. En el ámbito económico, la experiencia de los años 30 consolidó la idea de que el mercado por sí solo no podía garantizar la estabilidad. Los gobiernos continuaron promoviendo la industrialización por sustitución de importaciones, fortaleciendo sectores estratégicos y fomentando la inversión en infraestructura. La educación técnica y la formación de mano de obra especializada se convirtieron en prioridades, porque se comprendía que la capacidad productiva interna era clave para la autonomía y la resiliencia frente a shocks externos. Las ciudades crecían de manera acelerada, consolidando la presencia de la clase trabajadora urbana como actor social central. Los sindicatos y organizaciones laborales, fortalecidos por la experiencia histórica, mantenían un papel activo en la negociación con el Estado y con las empresas. La memoria de la depresión reforzaba su legitimidad. La protección social, los derechos laborales y la seguridad económica no eran concesiones, sino conquistas duramente aprendidas. El campo, en cambio, seguía siendo el gran desafío. La dependencia de mercados externos, las desigualdades de acceso a la tierra y la migración constante hacia las ciudades continuaban moldeando la estructura rural. La crisis de los años 30 había puesto de manifiesto la vulnerabilidad de estas economías primarias, y aunque algunas reformas fueron implementadas, los problemas estructurales persistían. La tensión entre ciudad y campo se convirtió en un tema político recurrente, con demandas de reforma agraria y políticas de desarrollo regional que buscaban corregir décadas de abandono. Políticamente, la memoria de la Gran Depresión influía en la forma en que los gobiernos enfrentaban la legitimidad y la estabilidad social. Cada decisión económica debía considerar el riesgo de descontento social. Las políticas públicas no eran simplemente técnicas, tenían un fuerte componente simbólico y moral, recordando que la protección del bienestar colectivo
era una forma de prevenir el colapso que había devastado la región décadas atrás. A nivel cultural, la depresión se había convertido en un elemento de identidad compartida. Las historias familiares, las narrativas literarias y las representaciones artísticas mantenían viva la experiencia de la escasez, del desempleo y de la fragilidad económica. Esta memoria influía en la manera en que los latinoamericanos entendían el trabajo, el ahorro y la dependencia externa, creando una conciencia colectiva sobre la vulnerabilidad histórica. En el contexto internacional, América Latina se movía con cautela. Las lecciones de la depresión habían enseñado que la prosperidad dependía tanto de factores internos como de la dinámica global. La diversificación económica, la planificación estratégica y la intervención estatal continuaban siendo las herramientas principales para reducir la exposición a crisis externas. La experiencia histórica se convirtió en guía. Cada política y cada inversión eran evaluadas a la luz de lo aprendido. Así, la 1/10 parte de la historia muestra que la Gran Depresión dejó un legado que trascendió la economía. Transformó la política, la sociedad y la cultura. América Latina aprendió, a un costo enorme, que la estabilidad no era natural ni garantizada y que la protección del Estado, la organización social y la diversificación productiva eran esenciales para resistir futuras crisis. En definitiva, la región avanzaba, pero con una conciencia histórica más profunda. La Gran Depresión no se borró del tiempo, se convirtió en un referente permanente que moldeaba decisiones, expectativas y estrategias, recordando que la vulnerabilidad y la dependencia podían reaparecer si no se construían bases sólidas para el desarrollo y la justicia social. La 12ª parte se centra en cómo América Latina comenzó a consolidar las lecciones aprendidas de la Gran Depresión en un proceso de transformación más estructurado, aunque todavía lleno de tensiones y desafíos. La región ya no reaccionaba únicamente a la crisis, sino que intentaba anticiparse a posibles colapsos futuros, incorporando la experiencia histórica en la planificación económica, la política social y la organización institucional. El fortalecimiento del Estado continuó siendo un eje central. Durante las décadas posteriores a la depresión, los gobiernos latinoamericanos entendieron que no bastaba con intervenir solo en momentos de crisis. Era necesario crear instituciones permanentes capaces de sostener la economía, regular los mercados, proteger a los trabajadores y fomentar la industrialización. Bancos centrales, agencias de planificación económica, organismos de inversión y reguladores industriales comenzaron a desempeñar roles fundamentales, consolidando un modelo que combinaba desarrollo económico con control social. La industrialización por sustitución de importaciones se profundizó. Países como Brasil, México y Argentina comenzaron a expandir sus industrias, produciendo bienes que anteriormente se importaban, desde textiles hasta maquinaria ligera. Este proceso no solo generó empleo, sino que también fortaleció la soberanía económica, reduciendo la vulnerabilidad a choques externos, una de las grandes lecciones de los años 30. Sin embargo, la industrialización no fue homogénea. Las diferencias regionales persistieron, y muchas áreas rurales continuaron marginadas. El campo seguía siendo un espacio de desigualdad y tensión. La migración rural hacia las ciudades se consolidó, creando cinturones urbanos densamente poblados y zonas de pobreza. La demanda de reformas agrarias y de acceso equitativo a la tierra no desapareció. Al contrario, se volvió un tema recurrente en la política nacional. La Gran Depresión había mostrado que la economía agrícola, dependiente de mercados internacionales, podía colapsar con consecuencias devastadoras, y esa lección impulsó debates sobre diversificación productiva y justicia social. En el plano social, las relaciones laborales y la organización obrera se consolidaron como actores centrales de la vida política. Los sindicatos, fortalecidos tras las experiencias de desempleo masivo y precariedad, exigían derechos, mejores condiciones y participación en la toma de decisiones. La memoria de la depresión seguía siendo una referencia poderosa. Recordaba que la desprotección podía desatar conflictos y movilizaciones sociales. Culturalmente, la Gran Depresión se había convertido en un referente narrativo, en un símbolo de vulnerabilidad y resiliencia.
La experiencia de la escasez y la incertidumbre fue transmitida a través de relatos familiares, literatura, prensa y discursos políticos, convirtiéndose en un elemento clave de la identidad colectiva latinoamericana. La prudencia, la valoración del trabajo y la conciencia de dependencia externa se internalizaron como aprendizajes culturales. A nivel internacional, la región mantuvo una estrategia de cautela. La diversificación económica, la protección industrial y la intervención estatal fueron herramientas recurrentes para reducir riesgos externos. La memoria de los años 30 fortaleció la percepción de que la estabilidad requería preparación, previsión y control, no solo confianza en mercados globales volátiles. Así, en esta 12ª parte, la Gran Depresión se presenta no solo como un evento histórico, sino como un proceso formativo que dejó huellas profundas en la economía, la política, la sociedad y la cultura de América Latina. La región aprendió que la prosperidad no era automática, que la estabilidad debía construirse y protegerse, y que el desarrollo dependía tanto de factores internos como de la capacidad de adaptarse a un mundo externo incierto. La memoria de la depresión continuó guiando decisiones, moldeando expectativas y estructurando políticas. América Latina avanzaba, pero con la lección viva de que los errores del pasado podían repetirse si no se consolidaban instituciones sólidas. Se protegía la cohesión social y se promovía un desarrollo equilibrado y estratégico. La Gran Depresión había dejado de ser un episodio aislado para convertirse en una referencia estructural y duradera en la historia regional. La 13ª parte se centra en la manera en que América Latina internalizó las lecciones de la Gran Depresión y cómo esa experiencia continuó guiando sus decisiones durante la mitad del siglo XX. La crisis de los años 30 había dejado claro que la estabilidad económica no era automática ni garantizada, y que la dependencia de mercados externos podía ser devastadora. Esa conciencia se convirtió en un principio rector de la política y la economía regional. El Estado consolidó su papel como actor central, no solo regulando la economía, sino también actuando como promotor del desarrollo. Las industrias nacionales se fortalecieron, no siempre de manera eficiente, pero sí con un objetivo claro: reducir la vulnerabilidad frente a shocks externos. La inversión en infraestructura, educación y tecnología comenzó a estructurarse de manera más sistemática, buscando que los errores del pasado no se repitieran. La planificación económica, antes casi inexistente, se volvió un componente central de la estrategia de los gobiernos. En las ciudades, la industrialización había generado nuevas clases sociales. La clase obrera urbana se consolidó como actor político, y los sindicatos adquirieron relevancia institucional. La memoria de la depresión reforzaba su legitimidad. El derecho a la protección social y al empleo estable no era negociable. La presión de estas organizaciones obligó a los gobiernos a mantener políticas activas de empleo y bienestar, y también a desarrollar una conciencia más aguda sobre la justicia social. El campo, sin embargo, continuaba siendo un área de vulnerabilidad histórica. La migración rural hacia las ciudades reflejaba tanto la búsqueda de oportunidades como la presión de la pobreza y la falta de reformas agrarias efectivas. La región comprendió que el desarrollo no podía limitarse a los centros urbanos. Las desigualdades rurales representaban un riesgo constante para la cohesión social y la estabilidad política. Culturalmente, la depresión había dejado una huella imborrable. Las experiencias de escasez, desempleo y dependencia externa se transmitieron a través de relatos familiares, literatura y discurso político. Esa memoria colectiva influyó en comportamientos cotidianos, generando prudencia, ahorro y una valoración profunda del trabajo y de la protección estatal. A nivel internacional, la región aprendió a navegar entre dependencia y autonomía. Las políticas de diversificación económica, protección industrial y fortalecimiento del Estado eran vistas como mecanismos para prevenir una nueva catástrofe. Cada decisión se evaluaba a la luz de la experiencia histórica. La Gran Depresión se convirtió en una referencia permanente para entender riesgos y oportunidades. Políticamente, la crisis había transformado la relación entre gobernantes y gobernados. La legitimidad ya no dependía únicamente de la riqueza o del control político, sino de la capacidad de garantizar estabilidad, empleo y bienestar.
La memoria de los años 30 legitimaba la intervención estatal y las políticas sociales, y condicionaba la manera en que se concebía la justicia económica y la distribución de recursos. Así, en esta 13ª parte, la Gran Depresión se revela como un evento formativo que trascendió la economía para influir en todos los aspectos de la vida regional. Su legado estaba presente en la política, la economía, la sociedad y la cultura, y sirvió como guía para enfrentar las décadas posteriores. América Latina avanzaba con la conciencia de que el progreso debía protegerse, que la vulnerabilidad podía reaparecer y que la historia de la depresión ofrecía una advertencia permanente sobre los riesgos de la dependencia y la fragilidad estructural. En definitiva, esta etapa muestra que los años 30 dejaron marcas indelebles. La Gran Depresión ya no era un episodio aislado, sino un referente estructural, un marco de interpretación que moldeaba decisiones, estrategias y comportamientos, recordando siempre que la estabilidad y el desarrollo son conquistas frágiles que deben construirse y defenderse constantemente. La 14ª parte de esta historia profundiza en cómo América Latina consolidó los cambios impulsados por la Gran Depresión y cómo esa experiencia continuó moldeando sus estructuras políticas, económicas y sociales. Décadas después, la crisis seguía siendo un referente central, un recordatorio constante de vulnerabilidad y un impulso para la construcción de sistemas más sólidos. La industrialización por sustitución de importaciones se consolidó como estrategia dominante. Países como Brasil, México, Argentina y Chile reforzaron su capacidad productiva interna, no solo para satisfacer necesidades domésticas, sino también como medida de protección frente a mercados externos volátiles. La experiencia de los años 30 enseñó que la dependencia de un solo producto o de mercados extranjeros podía ser devastadora, y esta lección guió las políticas de desarrollo industrial. El Estado, fortalecido, se convirtió en garante de estabilidad y motor de crecimiento. Se crearon instituciones técnicas y financieras, se impulsaron políticas de inversión en infraestructura y educación, y se fortalecieron mecanismos de regulación y control económico. La intervención estatal dejó de ser vista como excepcional para convertirse en una práctica cotidiana y estructural, respaldada por la memoria histórica de la depresión. En las ciudades, la consolidación de la clase obrera urbana transformó la dinámica social y política. Los sindicatos, nacidos o fortalecidos en la década de crisis, continuaron ejerciendo influencia, asegurando derechos laborales y presionando por mejoras en salarios, condiciones de trabajo y seguridad social. La experiencia de la depresión legitimaba estas demandas, recordando que la protección económica era clave para la estabilidad social. El campo, aunque más relegado, no fue olvidado. La migración hacia centros urbanos y la persistente desigualdad estructural evidenciaban la necesidad de reformas agrarias y de políticas de desarrollo regional. La lección de la depresión, que la vulnerabilidad rural podía desestabilizar la economía y la sociedad, continuó orientando debates y decisiones políticas. Culturalmente, la memoria de la depresión se integró en la identidad latinoamericana. Las generaciones posteriores crecieron con relatos de escasez, desempleo y resiliencia, lo que moldeó actitudes hacia el ahorro, la seguridad laboral y la planificación personal y colectiva. La crisis se transformó en un referente moral y práctico sobre la fragilidad de la prosperidad y la importancia de la protección social. En el ámbito internacional, la región aprendió a equilibrar dependencia y autonomía. La diversificación de exportaciones, la industrialización y la intervención estatal se convirtieron en herramientas para reducir riesgos externos. Cada crisis internacional era evaluada con la conciencia histórica de que los mercados globales podían ser volátiles y que la experiencia de los años 30 ofrecía una guía para enfrentar la incertidumbre. Políticamente, la Gran Depresión dejó lecciones duraderas sobre legitimidad y estabilidad. La capacidad del Estado para proteger a la población y garantizar empleo y bienestar se convirtió en un criterio central de legitimidad gubernamental. La memoria de la crisis reforzaba la necesidad de políticas sociales, programas de desarrollo y atención a los sectores más vulnerables.
Así, la 14ª parte evidencia que la Gran Depresión dejó un legado permanente. No fue solo un episodio económico, sino un evento formativo que redefinió la relación entre Estado, sociedad y economía, y que influyó en la cultura, la política y la percepción de riesgo. América Latina avanzaba con la conciencia de que la estabilidad y el desarrollo eran conquistas frágiles y que la experiencia de los años 30 debía orientar decisiones, estrategias y comportamientos para prevenir futuros desastres. La 15ª parte de esta historia se centra en los efectos a largo plazo de la Gran Depresión en América Latina y cómo la experiencia acumulada continuó moldeando sus decisiones políticas, económicas y sociales. Aunque la crisis de los años 30 había quedado atrás, sus lecciones seguían presentes, funcionando como una guía silenciosa y estructural. En el plano económico, los países latinoamericanos profundizaron la industrialización por sustitución de importaciones. La producción interna se expandió, tanto para satisfacer necesidades domésticas como para reducir la dependencia de mercados extranjeros. La memoria de la depresión había enseñado que la fragilidad de una economía basada únicamente en exportaciones de materias primas podía generar catástrofes, y la diversificación productiva se convirtió en prioridad estratégica. El Estado continuó consolidando su papel central. Se fortalecieron instituciones financieras, reguladoras y técnicas, se impulsaron planes de infraestructura y educación, y se buscó garantizar una presencia constante del gobierno en la vida económica. La intervención estatal dejó de ser circunstancial para volverse permanente, respaldada por la experiencia histórica de que sin control y protección, la sociedad era vulnerable a los shocks externos. En las ciudades, la clase obrera urbana y los sindicatos mantuvieron su relevancia. Los trabajadores no solo exigían mejores salarios y condiciones, sino que también se convirtieron en actores activos de la política nacional. La memoria de la depresión reforzaba su legitimidad. El derecho a la protección social y al empleo estable no era opcional, sino una necesidad histórica. El conflicto social se institucionalizó y la negociación entre Estado, trabajadores y empresarios pasó a ser un componente central de la gobernabilidad. El campo, a pesar de la urbanización y la industrialización, siguió siendo un espacio vulnerable. La migración rural hacia las ciudades continuó, reflejando tanto la búsqueda de oportunidades como la persistente desigualdad. Las reformas agrarias y las políticas de desarrollo regional seguían siendo demandas recurrentes, impulsadas por la lección de que la fragilidad rural podía desestabilizar a toda la nación. Culturalmente, la Gran Depresión se había convertido en un referente de resiliencia y prudencia. Las generaciones posteriores crecieron con relatos de escasez, desempleo y vulnerabilidad, lo que influyó en su relación con el trabajo, el ahorro y la dependencia externa. La experiencia de la crisis se integró en la identidad colectiva, funcionando como una advertencia sobre la fragilidad del progreso y la importancia de la protección social. En el plano internacional, la región aprendió a equilibrar dependencia y autonomía. La diversificación económica, la industrialización interna y la intervención estatal se consolidaron como herramientas estratégicas para reducir riesgos externos. Cada crisis global era evaluada a la luz de la memoria histórica, reforzando la prudencia y la planificación. Políticamente, la Gran Depresión dejó lecciones duraderas sobre legitimidad y estabilidad. La capacidad del Estado para garantizar empleo, bienestar y desarrollo económico se convirtió en un criterio central de gobernabilidad. La memoria de la crisis reforzaba la necesidad de políticas sociales y de planificación económica estratégica, recordando que la vulnerabilidad estructural podía reaparecer en cualquier momento. Así, en esta 15ª parte, se confirma que la Gran Depresión no fue solo un episodio económico, sino un evento formativo que redefinió la relación entre Estado, sociedad y economía en América Latina. Su legado perduró en la política, la economía, la cultura y la memoria colectiva, funcionando como una guía silenciosa que ayudó a la región a construir instituciones más sólidas y a enfrentar futuras crisis con mayor resiliencia. La historia de los años 30 se convirtió, así,
en un referente estructural para comprender y orientar el desarrollo latinoamericano en las décadas posteriores. La 16ª parte de esta historia profundiza en cómo América Latina comenzó a consolidar estructuras más sólidas para enfrentar los desafíos heredados de la Gran Depresión y cómo la memoria de esa crisis seguía influyendo en la política, la economía y la sociedad décadas después. Aunque la catástrofe inmediata había pasado, su sombra persistía como un recordatorio constante de la fragilidad histórica de la región. En el plano económico, la experiencia de los años 30 reforzó la prioridad de la diversificación productiva. La industrialización por sustitución de importaciones continuó expandiéndose, con la creación de nuevas fábricas, talleres y centros de producción que buscaban disminuir la dependencia de bienes importados. Esta estrategia permitió que las economías locales adquirieran mayor autonomía y resiliencia, aunque los desafíos persistían. La infraestructura seguía siendo limitada, la tecnología insuficiente y los recursos financieros escasos. El Estado se consolidó como actor central y regulador de la economía. Su intervención se volvió rutinaria, no solo en tiempos de crisis, sino como parte de una política de desarrollo estructural. Bancos centrales, agencias de planificación y organismos reguladores se fortalecieron, supervisando mercados, promoviendo la inversión y asegurando la protección social. La memoria de la depresión justificaba cada acción estatal, recordando que sin regulación y control, la economía podía desmoronarse nuevamente. En las ciudades, la clase obrera urbana y los sindicatos jugaron un papel creciente en la política y la sociedad. La experiencia histórica reforzaba la conciencia sobre derechos laborales, protección social y participación en la toma de decisiones. Las huelgas, negociaciones colectivas y reclamos por mejores condiciones de vida eran vistos no solo como demandas legítimas, sino como mecanismos para prevenir desastres sociales como los vividos durante la depresión. El campo, sin embargo, permanecía como una zona de vulnerabilidad estructural. La migración rural hacia los centros urbanos reflejaba la persistente desigualdad y la falta de oportunidades en áreas agrícolas. La presión por reformas agrarias y desarrollo regional continuaba siendo un tema recurrente en la agenda política, influenciada por la lección de los años 30. La fragilidad rural podía poner en riesgo la estabilidad nacional. Culturalmente, la Gran Depresión había dejado una impronta duradera. Las generaciones posteriores crecieron con relatos de escasez, desempleo y precariedad que moldearon actitudes hacia el trabajo, la seguridad económica y la dependencia externa. Esta memoria colectiva fortaleció la prudencia, la resiliencia y la valorización de la protección estatal, integrándose en la identidad regional como un referente moral y práctico. En el plano internacional, América Latina aprendió a equilibrar autonomía y dependencia. La diversificación económica, la industrialización y la planificación estatal fueron estrategias recurrentes para mitigar riesgos. Cada crisis global se evaluaba cuidadosamente a la luz de la experiencia histórica, reforzando la importancia de la previsión y la preparación. Políticamente, la depresión enseñó que la legitimidad no dependía solo del poder o la riqueza, sino de la capacidad del Estado para garantizar bienestar, empleo y estabilidad social. Las políticas públicas comenzaron a reflejar esta comprensión, integrando programas de protección social, inversión en infraestructura y fomento industrial, todo bajo la conciencia de que la fragilidad histórica podía reaparecer en cualquier momento. Así, en esta 16ª parte, se reafirma que la Gran Depresión no fue solo un episodio económico aislado, sino un proceso formativo que transformó de manera duradera la estructura social, política y económica de América Latina. Su legado siguió presente en la planificación, en la cultura, en la identidad y en la manera en que la región enfrentó futuros desafíos, funcionando como una guía histórica indispensable para construir resiliencia y reducir vulnerabilidades estructurales. La 17ª y última parte de esta historia cierra el ciclo de la Gran Depresión en América Latina, mostrando cómo la región logró transformar una experiencia de colapso económico en un aprendizaje duradero que moldeó su desarrollo político, social y económico durante el resto del siglo XX.
Para mediados del siglo XX, los efectos de la depresión se habían consolidado en la estructura institucional y económica de los países latinoamericanos. La industrialización por sustitución de importaciones ya no era un experimento emergente, sino una estrategia central que generaba empleo, fomentaba la autonomía productiva y fortalecía el mercado interno. La región había aprendido que depender únicamente de la exportación de materias primas la hacía vulnerable a los vaivenes del mercado mundial, y la diversificación se volvió un objetivo constante. El Estado había adquirido un papel central y permanente. Su intervención dejó de ser un recurso de emergencia y se convirtió en un pilar del desarrollo. La planificación económica, la regulación de mercados, el financiamiento de infraestructura y la promoción de la educación y la industria eran acciones habituales, fundamentadas en la memoria histórica de los años 30. Cada política llevaba consigo la advertencia silenciosa de que la fragilidad podía reaparecer si se descuidaba la protección estructural. La sociedad urbana reflejaba las transformaciones derivadas de la crisis. La clase obrera consolidada, los sindicatos fuertes y la participación creciente de los trabajadores en la vida política fueron factores decisivos para mantener estabilidad y presión por derechos sociales. La experiencia de desempleo masivo y pobreza extrema de la depresión reforzaba la percepción de que la protección social no era un lujo, sino una necesidad para garantizar cohesión y legitimidad. El campo, aunque menos favorecido, seguía siendo un desafío crítico. Las migraciones internas, la concentración de la tierra y la desigualdad estructural reflejaban las cicatrices heredadas de la depresión. Los reclamos por reforma agraria y desarrollo rural eran recordatorios de que la vulnerabilidad histórica no podía ignorarse sin riesgos sociales y económicos. Culturalmente, la memoria de la Gran Depresión se había integrado en la identidad regional. Se convirtió en un referente sobre la fragilidad del progreso y la importancia de la planificación, la prudencia y la protección social. Las historias de hambre, desempleo y resiliencia continuaron influyendo en la manera de pensar el trabajo, la seguridad económica y la relación con el mercado global. En el plano internacional, la región mostró mayor conciencia de su posición y de los riesgos externos. La diversificación, la industrialización y la intervención estatal fueron estrategias diseñadas para reducir la exposición a crisis globales. Cada fluctuación del mercado internacional se evaluaba a la luz de la experiencia histórica, reforzando la importancia de la preparación y la resiliencia. Finalmente, la Gran Depresión dejó un legado indeleble en la política y la economía de América Latina. Transformó la relación entre Estado, sociedad y economía, consolidó estructuras institucionales, fortaleció la conciencia social y creó hábitos culturales de prudencia y resiliencia. La región aprendió que la estabilidad y el desarrollo eran conquistas frágiles, que la dependencia podía ser peligrosa y que la memoria de la crisis debía guiar decisiones futuras. Así, la historia de los años 30 se cerró como un ciclo completo, un período de colapso y sufrimiento que, a través del aprendizaje, se convirtió en fundamento de la modernización, la planificación y la resiliencia latinoamericana, dejando una huella permanente que definiría el rumbo de la región durante todo el siglo XX.